Y buenos días a todos. Nuevamente nos reunimos aquí un domingo más para continuar con las clases del libro que estamos tratando, que es La Guerra de los Huiracocha. Hoy es la novena clase, la última clase, y vamos a tratar, digamos, las conclusiones y reflexiones sobre el libro. Y bueno, vamos a darle las gracias a todos los que están participando y también a nuestro compañero Harry, que es el que está exponiendo el tema, y también invitarles a que nos apoyen a difundir la información. Nosotros estaremos luego quedándonos unos internamente para hacer una pequeña evaluación. Entonces, le damos paso al compañero Harry. Adelante, compañero Harry. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias a todos los presentes, a los distintos colectivos, PEC Semillas de Libertad, colectivo Cusca y otros, CISOL, ¿no? Tantos que han hecho posible esta ya segunda jornada de lecturas dentro de lo que se ha denominado escuela popular, ¿no? Educación popular o autoeducación, ¿no? Recogiendo también la tradición de nuestros maestros que hace un siglo formaron también sus universidades populares, eh, Mariátegui, el mismo Ayala Torre, etcétera, ¿no? Para justamente tocar temas que lamentablemente la historia oficial, las élites que han gobernado nuestro país han preferido ocultarlas y establecer un único discurso que más que querer, pues, reflexionar sobre nuestra historia para que a través de ella podamos eh, afrontar de forma unida el futuro, lo que se ha buscado, lamentablemente, es mantener sus privilegios, ¿no? Mantener las condiciones materiales que aseguren sus privilegios de generación en generación, inclusive. Y como muestra, es el reciente hecho que ha ocurrido aquí, no sé, seguramente todos lo saben, tanto en el Perú como en el extranjero, que es la reinauguración, ¿no? De la estatua, que ni siquiera es de él, ¿no? Del invasor Francisco Pizarro, también llamado Conquistador, ¿no? En un pasaje aledaño a la Plaza Mayor ha sido nuevamente develado ese monumento que estuvo en las periferias del centro de Lima, ¿no? Eh, con la presencia de la alcaldesa de Madrid, la señora Ayuso, que también es pues de extrema derecha, al igual que el alcalde de Lima, y que tiene en su conciencia miles de muertos, ¿no? Por la pandemia, especialmente 6.000, 7.000 muertos, especialmente de la tercera edad, que fueron abandonados, dejados a morir en los asilos allá en Madrid. Imagínense la calaña de esta gente. No es casualidad que la hayan traído desde España a develar esta estatua, y que también nos lleva a reflexionar, eh, a pesar de la demostración de poder, ¿no? También qué tan frágiles son, ¿no? Qué tan débiles están. Por ejemplo, esa estatua de Pizarro eh, está cercada, mientras que la huanca de Taurichusco, que también es un tema que podríamos ver al final, porque me pregunto, ¿no? ¿Por qué una huanca, no? ¿Por qué no una estatua personificada del curaca Llana, como hemos visto también en la sesión, ¿no? El curaca Llana de Huayna Cápac. ¿Por qué una huanca, una piedra? Claro está, sabemos lo que significa la huanca, ¿no? Pero ¿por qué convertirlo en una huanca, ¿no? ¿Por qué no darle figura humana? También para reflexionar. Pero por ejemplo, la huanca de Taurichusco está eh,
nos podemos tomar una foto, podemos hasta tocarla. En cambio, esta estatua de Pizarro está dentro de un cerco, ¿no? No, ¿a qué le temen? Y el otro es que eh, ya no, ya no pueden construir cosas nuevas, que es un tema que, aunque puede parecer simbólico, refleja también la decadencia de esta República Criolla. Hace 100 años, con motivo del centenario de la independencia, ¿no? O de la emancipación, la primera emancipación, porque nos falta la segunda, en Lima se inauguró calles, se inauguraron plazas, y no solo Lima, sino también muchas partes del Perú, eh, por todos lados, ¿no? La Plaza San Martín, la Plaza Manco Cápac, ¿no? Eh, Ahora lo que hicieron en este centenario, en este bicentenario, que inclusive este acto está dentro de del bicentenario, el, este año es el aniversario, se le memoria no de falla del Congreso, ¿no? O de la primera Constitución, disculpen, no recuerdo ahora. eh, lo que hicieron fue develar, ¿no? Cosas ya hechas hace 100 años. Sacarle brillo a las estatuas, ¿no? La estatua de San Martín también, la estatua de Bolívar, a Macaucapa creo que no le hicieron nada. Ya no tienen esa fuerza, ¿no? Ya no tienen esa fuerza transformadora. Están agotados y justamente estos cursos sirven para fortalecer la conciencia y lograr, claro, este es el granito de arena, lograr que esa conciencia articule la acción y podamos, pues, em, tener una nación para todos, que creo que es el otro de los puntos que vamos a ver en esta sesión. Es momento de construir un país para todos, para todo el pueblo, ¿no? Es momento ya de dejar nuestras divisiones, pero ojo, divisiones populares, ¿no? Es, es una tarea pendiente que está inclusive desde las épocas pues, de resistencia de Manco Inca y em, otros tantos guerreros eh, que han sido perdidos en el anonimato, no solo guerreros, los pueblos, los curacas, la gente de a pie, las collas, ¿no? Las mujeres. Esta tarea de este curso y de las sesiones anteriores y las por venir buscan también visibilizar, ¿no? Todos esos actores políticos que la historia pues omite, ¿no? Entonces esa es la tarea pendiente. eh, Borrar esos mitos de conquista, ¿no? De conquista fácil, ¿no? De ahora que se quieren corregir la historia diciendo todos están en contra de los incas, ¿no? Cosa que no es cierto. Y establecer a través de ello, fortalecer nuestra conciencia nacional, que como vimos, en- por obvias razones, no está todavía formada ante la llegada de los españoles, los mal llamados viracochas, eh, y que aún sigue en formación. Y bueno, vamos a hacer esta sesión a manera de reflexión o a manera de conclusión, una vez ya completadas los distintos capítulos del libro, que se divide en dos partes, como señalamos, ¿no? La primera dedicada a la invasión misma, a la aparición en la escena, ¿no? De nuestra historia de los mal llamados viracochas, y la segunda parte era ya la resistencia, prácticamente inmediata, encabezada principalmente por Manco Inca, aunque pasaron algunos años, ¿no? Desde el arribo de los españoles hasta la resistencia de Manco Inca, fueron 10 años de lucha de Manco Inca, ¿no? Solo truncadas por su asesinato a traición, por los almagristas, ¿no? Pero también, como hemos visto,
eh, Manco Inca fue el último en levantarse, ¿no? Y en articular. Pero antes de Manco Inca hubieron Chalcuchima, eh, eh, entre otros, que establecieron la resistencia desde el día uno, ¿no? Que no confiaron en los españoles desde el día uno y que también deben ser recordados. Entonces, podemos decir que el libro de Juan José Vega, entre otras virtudes, y que también puede ser complementado con otros autores, que enriquecen más el análisis y la información, porque este libro, como se vea, es de los años 60, imagínense. ¿Cuánto conocimiento ahora se tiene que no se tenía antes? Eh, por ejemplo, estuve tratando de encontrar en digital, pero lamentablemente no. Yo recuerdo haber visto al menos alguna versión digital de este libro, no sé si se puede ver, que justamente va a acote con esta falsa celebración de la fundación de Lima, ¿no? Lima estuvo fundada miles de años atrás, diríamos la fundación española o el despojo de las tierras, ¿no? Este libro del recientemente fallecido, ya a una edad avanzada, más de 90 años, otro de los historiadores invisibilizados, ¿no? A veces mucho estamos solo revisando historiadores avalados por la élite, ¿no? Más allá de sus valores académicos, McEvoy, ¿no? Y otros apellidos así, y no eh, conocemos, por ejemplo, a Mario Cárdenas Poma, que entre otros grandes libros, un gran archivero, tiene este libro denominado La población aborigen en la Lima colonial, donde narra pues el despojo, narra el desplazamiento, ¿no? Y dice así, por ejemplo, la llegada de los españoles significó para los habitantes originales de Lima un proceso de desplazamiento territorial que no tendría fin y cuyo desenlace sería un irreversible despoblamiento. En la población aborigen en Lima colonial, Mario Cárdenas Poma detalla las características de esa traumática redistribución demográfica, sosteniéndose en un trabajo de fuentes extraordinariamente acucioso, ¿no? Mientras otros pseudohistoriadores, ¿no? O simplemente difusores mienten descaradamente o cuentan media verdad, que es peor que una mentira, eh, autores como Mario Cárdenas Poma son muy acuciosos, ¿no? Ese tipo de historia es la que tenemos que, que leer, ¿no? Y bueno, el libro de Juan José Vega establece y cumple estos objetivos, ¿no? En primer lugar, examina la resistencia de los pueblos originarios durante la conquista del Perú, eh, desde una posición también, eh, eh, una posición eh, materialista, ¿no? En primer lugar, lo que sacamos como conclusión que no fue una guerra rápida, ¿no? No terminó con la captura del Inca Atahualpa y su posterior asesinato, eh, y listo, ¿no? No fue así. Fue una guerra prolongada, fue una guerra de resistencia, liderada por miles de guerreros, decenas de miles de runas de pueblo, que desafía la narrativa simplista de una conquista sin oposición, que provocó decenas de miles de muertos, incluso millones si contamos, ¿no? La pérdida eh, implosiva de la población en solo 40 años, es algo que debemos de tener claro, ¿no? Y en distintas fases, en distintas formas, desde la llamada guerra de guerrillas hasta ya las guerras con decenas de miles de soldados, ¿no? Fue una guerra total la que se libró contra los viracochas y sus aliados locales, ¿no? También desmitifica
desafía la idea de que no hubo una resistencia significativa, ¿no? Eh, la cual se opone a esas narrativas que glorifican a los colonizadores, ¿no? Los que hacen que sigamos celebrando la fundación de Lima, la fundación de Trujillo, la fundación de Huamanga, inclusive la fundación de Cusco, ¿no? Fundaciones hispanas. El otro punto también importante es que eh, cuenta la historia eh, de forma cruda, ¿no? De forma, eh, de forma analítica y también, aunque no lo parezca, ¿no? Porque los hispanistas pueden decir eso, es una historia parcializada. Es muy imparcial. Y esa imparcialidad da lugar a que em, sepamos cómo fue el devenir, ¿no? Que analizar también el poder mostrado, ¿no? Esas alianzas que hubo entre españoles y, y reinos, culturas que se unieron a ellos por oposición a los incas, ¿no? Los huancas, eh, los cañaris, los chachapoyas, los más conocidos, pero también las alianzas que tuvieron que tener los incas, especialmente con los collas, ¿no? Eh, y que tuvo como propósito lo que originó esta lucha. También ver las traiciones, ¿no? Las traiciones entre los mismos españoles, porque al final se mataron entre ellos también, ¿no? Pizarro no celebró prácticamente, no celebró sus riquezas, ¿no? Sus riquezas robadas, porque fue asesinado en su propia casa, ¿no? Por los almagristas, que eran los partidarios de su antiguo socio que él mató, ¿no? Bueno, su hermano, ¿no? Eh, y fue así. Y también las tradiciones dentro de, de las fuerzas lideradas por Manco Inca, ¿no? Manco Inca estuvo a punto de ganar muchas veces, pero lamentablemente sufrió traiciones, ¿no? Cuando tenía todo para tomar el Cusco, que en esa época era la ciudad española más importante de ese entonces, ¿no? Eh, no, no pudo, ¿no? Algunos sectores que iban a apoyarlo no lo apoyaron y tuvo que irse a Sacsayhuamán, ¿no? Ahí aparece Cusihualpa, ¿no? O Cahuide como figura heroica. La toma de Lima también por parte de su general Quisuyupanqui, ¿no? Tuvo esta traición o también esa, ese juego de poder eh, eh, que, que mostró también los chantajes, ¿no? Por los cuales las huestes de Inés Huaylas, pues acuden en defensa de los españoles que estaban cercados, ¿no? Que ya no tenían nada que hacer. La derrota era inminente. Es también, ¿no? Entender cómo este proceso de formación de lo que hoy llamamos Perú nace de estas crisis, nace de estas alianzas, nace de esas traiciones y debemos de entender las dinámicas de poder y las divisiones de clase que explotaron también los españoles. Recordemos los yanaconas, ¿no? Que fueron, sigo insistiendo, por la cantidad de gente, una fuerza importante que al final también decidió pues la derrota de Manco Inca, aunque nunca tuvo una derrota final, fue asesinado, y, eh, y que no se pudiera retornar al Tahuantinsuyo o a una autonomía. También el valor de Juan José Vega es que no es una historia de las élites, ¿no? No es solo una historia de los españoles,
Ni siquiera es una historia solo de los incas, ¿no? Es una historia de los distintos pueblos que señala, ¿no? Las distintas batallas que ocurrieron, que hemos visto en estas 9 sesiones, las distintas acciones colectivas contrastan, ¿no? Las narrativas oficiales que minimizan su resistencia, ¿no? La voz de los oprimidos, y que son las mismas voces en lenguas originarias, las distintas variantes del quechua, el aymara, otras tantas lenguas muertas, ¿no? Que han sido extinguidas, extinguidas también porque ya no existen los hablantes, ¿no? Aparte de las ofensivas culturales, ¿no? Que, eh, como se vea, le da presencia. Entonces, podemos entender, según el análisis del libro, trata, en primer lugar, las primeras expediciones de Pizarro, ¿no? Cómo fue tramando con un solo objetivo desde su aparición engañosa como un ser divino, ¿no? Como los viracochas que vinieron del mar, barbados, blancos, ¿no? Hasta conseguir el objetivo, imitando pues a su familiar Hernán Cortés, la captura del Inca, ¿no? La captura del soberano. En ese entonces, que dentro de una guerra civil también era pues Atahualpa, ¿no? Cosa que podríamos también reflexionar, ¿no? Que desde las primeras expediciones hechas por Pizarro, Almagro, que imperó un ojo pues en la isla de Puná, y también financiadas pues por la iglesia a cargo de Hernando de Luque, comenzaron también 10 años antes, ¿no? Allá en 1524. Fueron distintas expediciones de avanzada que sentaron las bases para la invasión completa. Que también tenemos que entender que iba a la mano con la crisis de sucesión, a la muerte pues, de Huayna Cápac, no solo la muerte de Huayna Cápac, sino la muerte de su auqui, o sea, su príncipe, ¿no? Heredero, y que tampoco fue una muerte em, por vejez, ni nada por el estilo, ¿no? Huayna Cápac que estaba para gobernar 10 años más o 20 años más. Era un gran gobernante, ¿no? Había conseguido la expansión máxima del imperio y también una paz social, ¿no? No es fácil mantener una paz entre más de 50 naciones que componían el imperio. Él muere junto con su auqui de viruela, de una enfermedad introducida por los españoles que ya llegaba desde Panamá, ¿no? Y fue diezmando poblaciones en el actual Colombia, en el actual Ecuador, y que pues contagia al Inca, no al Zapa Inca, no tenía pues en esa época las defensas, ¿no? Si hace unos años no más el COVID, una simple gripe, trajo tantos muertos, imagínense pues lo que es una viruela, ¿no? Y pues muere él y muere también mucha población, ¿no? Era, eso también no, a veces olvidamos. Pero la resistencia eh, ocurrió desde la misma isla Puná, desde Tumbes, esa escena de la isla del Gallo, ¿no? Que siempre romantizan los hispanistas y que llevó al lugar a pues la captura de Atahualpa, ¿no? Que ya también hemos analizado las distintas causas, a diferencia de Hernán Cortés, que él llega hasta la capital, ¿no? Hasta la gran Tenochtitlan, que junto con el Cusco eran las ciudades más grandes de Abya Yala y, solo comparadas con las grandes ciudades de la India, las grandes ciudades de China, porque en Europa no había absolutamente nada que se le puede igualar, ¿no?
eran posilgas, literalmente. Eran letrinas. Londres, Madrid, París, ¿no? Con sus, con sus, eh, con sus catedrales, era cualquier cosa. Eh, Solamente podríamos compararla con Roma, ¿no? Y eso porque Roma tenía una base, ¿no? Era la antigua capital del gran imperio romano, ¿no? Después, no, esas ciudades feudales, amuralladas, ¿no? Donde tiran sus despojos, ¿no? Al aire libre, em, no tienen nada que hacer tanto con el Cusco y con Tenochtitlan, ¿no? Eh, Hernán Cortés llega a Tenochtitlan. Pizarro no necesitó llegar al Cusco, ¿no? Eh, en base a diversos ardides y también hubo batallas. Recordemos que no fue solamente la captura del Inca a traición, dicho sea de paso, porque era una reunión de paz, no era una reunión de guerra, ¿no? No era una batalla. En una batalla es muy probable que Atahualpa hubiera triunfado, más allá de la superioridad española, en armas, etcétera, eran muy pocos, ¿no? Eh, la captura del Inca fue en un espacio cerrado, en la plaza de Cajamarca, a traición y contra una población desarmada, ¿no? Es decir, no se respetó ningún código de guerra, absolutamente nada. Eh, pero antes de ello hubo también escaramuzas, ¿no? Hubo batallas que pues la historia no trata. Atahualpa es capturado, no solo él, sino también asesinan al señor de Chincha, que era el, el señor, el curaca más fuerte económicamente hablando, porque controlaba la ruta de comercio, ¿no? En la costa peruana, y también muere, es asesinado el, el sumo sacerdote del oráculo de Pachacamac, ¿no? Que era uno de los puntos, si no es el que más, de los oráculos, los centros religiosos y con ellos políticos más importante del imperio, ¿no? Eso también eh, otros historiadores eh, es materia de análisis, ¿no? Como el poder económico, el poder político y el poder religioso estuvo en un solo espacio, ¿no? Que esa es para reflexionar. Eh, este evento es a menudo considerado el punto culminante, ¿no? Pero no, fue el inicio, la captura y posterior muerte en un juicio totalmente injusto contra Atahualpa, ¿no? A pesar de la ejecución de Atahualpa, a pesar de que los españoles contaron con aliados entre los mismos incas, especialmente las panacas, eh, que, es- que fueron también diezmadas por el bando de Atahualpa, ¿no? Especialmente las panacas asociadas a Huáscar, ¿no? Que dicho sea de paso también muere en cautiverio, ordenado por Atahualpa. eh, la resistencia continuó por un periodo muy prolongado, ¿no? Más de 10 años. Y en esta guerra de resistencia, esta figura que ojalá pues se inauguren algún día monumentos en torno a él, ¿no? Calles, eh, casi no hay calles, mucho menos colegios, el gran Manco Inca, quien recorremos también, ¿no? Podríamos decir, pero Manco Inca al inicio salió a los españoles, recibió a Pizarro en el Cusco, pero Manco Inca tenía 16 años cuando pasó eso, hasta menos, 15 años, ¿se imaginan? Eh, con 15 años tener sobre sus espaldas mantener un imperio, porque eso fue lo que le dijeron, obviamente fue engañado, recibir a otra civilización que tenía otros códigos, que no tenía escrúpulos, que ya venía saqueando, asesinando, ultrajando, ¿no? Em, Mutilando, violando.
y que tenían la idea de que eran dioses, eh, es algo muy complejo, ¿no? Aún así, Manco Inca lidera la rebelión más importante de esa parte de la historia, de nuestra historia, solo comparada con la rebelión siglos después, más de 2 siglos después de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, que eh, era un descendiente de Manco Inca. Bueno, eso también eh, es hasta ahora tema pues de estudio, ¿no? Pero, pero era de esa estirpe de Manco Inca. Manco Inca lidera pues esta resistencia, eh, ojo, que fueron casi 10 años, los primeros 5 años que fue cuando Manco Inca estuvo a punto de ganar, y los otros años, los otros 4 o 5 años hasta su asesinato, ya refugiado, ¿no? Ya en un fuerte, de los cuales hacía guerra de guerrillas, en Vilcabamba, ¿no? De ahí nace la estirpe de los incas de Vilcabamba. Esta rebelión tuvo muchas campañas militares que demostraron la capacidad de los incas para organizarse, para aglutinar también poblaciones reinos, señoríos que eran sus aliados, ¿no? Y luchar contra los españoles, ¿no? Eso también es valioso, inclusive aprender esas tácticas militares, ¿no? Aprender a usar caballos, aprender a usar armaduras, la pólvora. Manco Inca fue el primero, ¿no? En poder ser un jinete. En sí, creo que no se valora todavía la guerra de resistencia de Manco Inca. Juan José Vega describe pues las numerosas batallas que, que hubieron, solo por hacer recordar eh, rápidamente las batallas con, con Manco Inca, el combate Yucay, la batalla de Sacsayhuaman, que tuvo varias fases, la batalla de Lima, el combate de Muina, el combate de Jaquijahuana, las batallas del Collasuyo, la batalla de Ollantaytambo, la batalla de Guaitará, de Parcos, de Mogrovejo, de Quiñones, no, la victoria, disculpen, sobre Mogrovejo de Quiñones, el ya mencionado el cerco de Lima, la batalla pues del Rímac, eh, enfrentó numerosas expediciones a las cuales aniquiló, ¿no? La de Alonso Alvarado fue desaparecida, etcétera, ¿no? Eh, la batalla de Cochabamba, ¿no? En la actual Bolivia, que fue tremenda, la batalla de Tapacarí, en fin, ¿no? La batalla de Jauja, una de las batallas de Jauja, hubieron 4 batallas, la batalla de Yuracmayo, en fin, fueron guerras prolongadas, sangrientas, que involucraron también alianzas complejas, ¿no? Entre, entre los distintos reinos locales y también, inclusive, entre españoles, ¿no? Recordemos que en un momento Manco Inca se alía a a los españoles que vienen en nombre de la corona, ¿no? A poner un poco de orden, ¿no? En un momento breve, ¿no? Fue aliado. También en otro momento breve fue aliado a los almagristas, ¿no? Que al final terminan asesinándolo. Es decir, es la historia, ¿no? Pero ojo, ver la historia desde este punto, no decir como falsamente, más que simplistamente, ¿no? De una forma mediocre. Muchos, inclusive historiadores y también, ¿no? La gente de a pie, la clase media, que en teoría es educada en el Perú, es mediocre. Dicen, pero los incas también conquistaron, ¿no? Eh, por ejemplo, Lima, ¿no? Lima, los Ischma desplazaron a los que estaban antes y luego llegaron los incas, los desplazaron y luego llegaron los españoles. Es una forma de leer la historia totalmente mediocre, ¿no? Uno no puedes comparar un proceso autónomo de 10.000 años de historia
con un proceso externo, ¿no? Con una invasión de otra, civilización totalmente distinta a la civilización andina, ¿no? Que abarca lo costeño, lo amazónico. No, no puedes comparar. Y segundo, tampoco puedes comparar el, un imperio o un reino o las luchas que han existido, que al fin, dentro de un proceso histórico que al final era una superación de fases, ¿no? Era entrar a otros estadios dentro de nuestra historia con la imposición de un régimen colonial total, ¿no? Es decir, eh, no, no hay forma de verlo, ¿no? Eh, la misma fundación de las ciudades hispanas fueron hechas en base al despojo, ¿no? En base a diezmar el aparato productivo, ¿no? Eh, en base al genocidio. Es totalmente distinta la mecánica. Entonces, cuando se trata de comparar, pero los incas también hicieron esto, es totalmente pueril, totalmente pueril. Y el asesinato, pues, de Manco Inca a traición, que, que también ver, ¿no? De Atahualpa, que era un gran guerrero, no en vano, pues, desde una posición de inferioridad, porque quien tenía la legitimidad, quien tenía las panacas más poderosas era Huáscar, eh, gana la guerra civil, aunque de forma pírrica, ¿no? Muy debilitado, eh, pero si hubiera habido una guerra así abierta entre Atahualpa y los españoles, yo estoy seguro que la victoria hubiera sido de Atahualpa. Totalmente, totalmente seguro. Tuvo que ser capturado a traición y asesinado. Manco Inca también. Manco Inca, ella en una situación de inferioridad, pues, numérica, ¿no? Igual era un peligro. Tuvo que ser asesinado, nunca fue derrotado. Ese es también para reflexionar, ¿no? El asesinato en Vilcabamba la Vieja, marcando el fin de una era de resistencia organizada contra los españoles, pero también continuada por los incas de Vilcabamba, pero ya era una resistencia dentro de un sistema de, no buscando la independencia, ¿no? Porque Manco Inca buscaba la independencia, buscaba el retorno del Tahuantinsuyo, sino ya era una resistencia aceptando el vasallaje, ¿no? Con Sayritupa, que ese matrimonio, ¿no? Que a veces nos ponen los cuadros diciendo ese es el mestizaje, ¿no? Eh, es una resistencia por derechos ya más, más cortos, ¿no? Pensando que así iban a respetarlos y al final no fue. Al final eh, fue capturado el último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I, y o Tupac Amaru a secas, y fue asesinado en la plaza Huacaipata, ¿no? En el Cusco. Fue desmantelado este reino de Vilcabamba y las élites cusqueñas siguieron teniendo poder, pero ya pues un poder de segundo nivel, ¿no? Más los herederos de Pauyo Inca, más que los herederos de Manco Inca. Otro punto también a analizar en esta sesión eh, son las tácticas de guerrilla, ¿no? La prolongación de la resistencia. Las tácticas de guerrilla, las rebeliones organizadas por Manco Inca, eh, fue la causa por la cual duró tanto, ¿no? Esta capacidad de organizarse, esta capacidad de lucha popular, luego fue replicada por
eh, por los llamados montoneros, ¿no? En dos procesos importantes en nuestra historia. Primero, en las guerras de independencia, porque también es mentira eso que vinieron de fuera, ¿no? No, no, acá también hubo y fue importante el, las guerrillas montoneras. Hay diversos tomos. Nelson Manríquez, uno de los principales historiadores eh, que estudió estos procesos de resistencia, que fue parte activa en la guerra de independencia. Y el otro papel activo de las guerrillas, de la guerra de guerrillas en nuestro país, no voy a hablar de los procesos recientes, ¿no? En nuestra historia, en el siglo XX, sino hablaré de las guerrillas montoneras de Cáceres, ¿no? Cuando el ejército peruano se rinde en Lima gracias al traidor Piérola y colocan eh, un presidente, no títere, porque García Calderón mantuvo la dignidad, pero ya era una Lima ocupada, ¿no? Por el invasor español, quien toma la, la dignidad nacional y resiste 4 años, es Cáceres con las guerrillas montoneras, ¿no? Eh, del Perú profundo, que si actualmente no somos una colonia de Chile, aunque puede sonar descabellado, pero los chilenos pensaban irse de acá, definitivamente. Se quedaron años cobrando cupos, ¿no? Aliados con las haciendas, ¿no? Eh, Diría que si debemos nuestra dignidad nacional, si debemos todavía este aire de que somos una sola patria, se la debemos pues a Cáceres, ¿no? Se la debemos a Grau, se la debemos a Bolognesi, pero principalmente creo se la debemos a Cáceres, ¿no? Cáceres creo que a través de sus montoneros, que después traiciona, ¿no? Para variar, cuando llega a la presidencia, asesina a sus aliados que buscaban ya eh, un Pachacuti, ¿no? Buscaban eh, acabar con las haciendas, ¿no? Acabar con los gamonales, ¿no? Eh, Cáceres los traiciona, los asesina, pero eh, creo yo que esa peronidad fue forjada en esa resistencia contra el invasor chileno, ¿no? Como antes decía Ricardo Palma, ¿no? Que señalaban la mayoría de los soldados que era una guerra entre el general Perú y el general Chile, ¿no? Eso se acaba con Cáceres, ¿no? Con Cáceres y las guerrillas montoneras, que son herederas de Manco Inca, eh, pues diría que nace la verdadera peruanidad, que seguimos forjando. Esta, esta resistencia duró, pues, como dije, muchos años y que también tuvo otras formas, pues, de lucha, ¿no? Porque al fin y al cabo era una lucha por la civilización andina, por la preservación cultural. Eh, Esta también rebeldía al obraje, ¿no? Rebeldía a la mita, a la mina, eh, esa rebeldía a salir de sus pueblos y entrar en estos guetos, ¿no? Como eran los denominados pueblos de indios, o el cercado de Lima, ¿no? Que era un gueto, así como nos enseñan en la historia, ¿no? Europea, los guetos judíos, ¿no? Esos barrios cercados, aquí también, y a la población local, ¿no? O como pasa, pues, actualmente en Palestina, ¿no? La Franja de Gaza es un gueto inmenso, ¿no? Aquí también pasó con el denominado cercado de indios en Lima.
esa lucha cultural por preservar la religión, por preservar la tradición, por preservar los conocimientos ancestrales, ¿no? Que lamentablemente muchos se perdieron. Los grandes avances en arquitectura, en agricultura, astronomía, eh, la misma organización política, ¿no? El sistema de tambos, etcétera, todo eso se perdió, ¿no? Lamentablemente. Eh, Se mantuvo, sí, una resistencia velada, ¿no? Una resistencia cotidiana, una resistencia a través de los mitos, a través de la práctica de rituales secretos, ¿no? Que luego la Iglesia Católica colocó, ¿no? Hizo oficial las ofrendas, ¿no? Las procesiones, son principalmente andinas. Y también los mitos, ¿no? El mito del Incarrí, el mito del Pistaco, entre otros. En esta guerra de resistencia, muchas comunidades, en esta fundación hispana, ¿no? Fueron desplazadas de sus tierras, reubicadas en reducciones, en reservas. Por eso cuando estos hispanistas, pues de poca monta, señalan, pero por suerte fueron los españoles que los conquistaron, y no fueron los ingleses, ¿no? Los ingleses provocaron un genocidio total en Norteamérica y, y los reubicaron en reducciones, ¿no? Mientras que aquí se formó el mestizaje, una gran mentira, una gran mentira. Aquí fue un sistema de castas, ¿no? Y el mestizaje fue principalmente por producto de las violaciones, ¿no? Y aquí, claro que hubo reducciones. Por eso hay una ignorancia tremenda, ¿no? Hubo reservas, por supuesto. Es más, se estudia como la República de Blancos, la República de Indios. No sé de qué mestizaje me hablan. En fin, muchos lograron huir a territorios remotos, inhóspitos, ¿no? Especialmente en las zonas de Vilcabamba y otras. El Taquionjoy, ¿no? Ya posteriormente, otro ejemplo de resistencia. Entonces, ya entrando en la actualidad, ¿no? Entrando al fin y al cabo, ¿no? ¿De qué nos ha servido leer La Guerra de los Viracochas, ¿no? Para memorizar cuántas batallas, para aprender em, a los nombres de los héroes olvidados, de Kisu Yupanqui, ¿no? Entre otros, eh, recordar también a los traidores, ¿no? A Kusi Yupanqui, ¿no? Eh, ¿Para eso sirven? Sí, pero también sirve para entender nuestras historias de resistencia actual, eh, saber cuáles son los orígenes y con eso también enfrentarnos al colonialismo actual, ¿no? Siempre señalo eh, eh, esas dos permanencias, ¿no? Los españoles implantaron un régimen totalmente mercantilista, ¿no? De explotación de los recursos, de cambiar el aparato productivo, ¿no? De un aparato productivo netamente agrícola que había logrado hacer que un imperio de 12 millones de habitantes, incluido también sus zonas periféricas, eh, había solucionado sus problemas alimenticios, ¿no? No habían hambrunas. Y eso que acá tenemos épocas de helada, épocas de sequía, épocas, los llamados fenómenos del niño cada 10 años, ¿no? Eso estaba solucionado. Se reemplazó por un sistema totalmente extractivista, basada en el saqueo, en el obraje, basada en la mita, basada en la minería. Eh, y en el actual siglo XXI, eh, estamos dentro de un sistema capitalista
claro está, con mucha tecnología, ¿no? Un aparente desarrollo, pero en esencia es el mismo sistema extractivista, es el mismo sistema explotador, es el mismo sistema genocida. Eh, ¿Cuántos millones de peruanos han muerto enfermos eh, por la explotación, ¿no? Hasta hace 55 años existían pocos en las haciendas, ¿no? Existían latifundios. Y esta explotación se mantiene hasta ahora, ¿no? El asesinato, ni qué decir, ¿no? Eh, los hechos, la masacre de Juliaca, la masacre de Huamán, etcétera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, parece que nunca se han ido, ¿no? Nunca se ha ido esta herencia colonial. Por eso, entender que estos textos, como el que hemos visto ahora, la guerra de los Viracochas, que tenemos un legado de resistencia, ¿no? Para mantener nuestra identidad cultural y una lucha social actual. Tiene que servir como inspiración cultural, ¿no? Tiene que servirnos como recordatorio del valor y la tenacidad frente a las situaciones más adversas, porque también recordando esas épocas, aparte estaba pues también las enfermedades, ¿no? La depresión colectiva. Una de las razones de la implosión demográfica era que ya la gente la había perdido hasta los runas, ¿no? Habían perdido la necesidad biológica de reproducirse. Ese de supervivencia de la especie, ¿no? Se puede decir. Situaciones muy, muy adversas, mucho más adversas que en la actualidad. Por eso hay que valorar esa tenacidad y eh, que nos sirva de inspiración para las historias actuales, los movimientos sociales actuales que siempre buscan la justicia y la igualdad. Eh, Tenemos que valorar es la necesidad de una unidad, de adaptarnos y tener nuestra propia preservación cultural, que claro está, ese es otro tema. Mantener nuestras tradiciones no significa que las tradiciones están congeladas, ¿no? En el tiempo. Nuestras tradiciones van cambiando, son dinámicas, pero son nuestras tradiciones. Pueden haber muchas adaptaciones, etcétera, ¿no? Pero son nuestras tradiciones. Eso también hay hay que tomar en cuenta. La resistencia de Manco Inca y sus distintos aliados demostró que la unidad y la organización son cruciales para enfrentar a un enemigo poderoso, como es el capitalismo actual, logrando grandes éxitos en esta alianza colectiva. También de adaptarse a nuevas tácticas y condiciones, ¿no? Por ejemplo, la guerra de guerrillas, adaptar las armas. eh, eso también, en la actualidad, tenemos que adaptar también las armas de, del colonialismo, ¿no? Y esas armas son las armas tecnológicas, ¿no? Lo estamos usando este, el Zoom, el Internet, etcétera, que fue, dicho sea de paso, creado para una opresión, ¿no? Desde el punto de vista militar, ¿no? Eh, que luego se ha masificado. Usar también las teorías, ¿no? Las teorías de liberación, claro está. Adaptarlas a nuestra realidad. Y también valorar, una vez más, la resistencia cultural, la resistencia de afirmarnos, de seguir diciendo que seguimos siendo, ¿no? Y se ve en mantener nuestra cultura, mantener nuestras tradiciones,
que es, pues, ni más ni menos que mantener nuestra identidad. Por eso es, es evidente que el sistema no busca eso. Por eso vemos, y más allá, claro está, ¿no? Decimos que al final el apellido, ¿no? No, no necesariamente, pero eh, ese ver eh, la inmensa mayoría del pueblo peruano, el apellido Quispe es el mayoritario en el Perú, millones llevan el apellido Quispe, es un ejemplo, ver ejemplo de cómo estamos, cómo nos falta identidad, ver un Quispe hispanista, pues, ¿no? Diciendo, gracias Pizarro, ¿no? Etcétera. O sea, es decir, hay una foto que no, después la colgaré ya cuando estemos en la sesión libre. eh, Había un, eh, un peruano vestido con la Cruz Borgoña, ¿no? Con la bandera Borgoña, creo que estaba disfrazado de conquistador, ¿no? Detrás de la estatua. Ignora de que sus ancestros fueron mutilados, violados, ¿no? Explotados, generación tras generación, ¿no? Porque solo tuvieron los privilegios, pues, las élites, ¿no? Los curacas, los Fumacagua. eh, es tremendo. Y ni siquiera un tema de clase, ¿no? Porque la clase social evidentemente te aliena. Es un tema que también aquí tenemos, ¿no? Muchos creen que el dinero blanquea, ¿no? El dinero te vuelve occidental, ¿no? En vez de más bien usar esas riquezas, ¿no? Para mantener la identidad cultural, establecer una identidad cultural que te lleve a una independencia económica, eh, se adhieren, ¿no? Quieren ser un rizopatrón, ¿no? Quieren aparecer en estas revistas cosas. Es más, hasta como este señor Acuña, ¿no? Busca, dichos de paso, de dinero dudoso, de riqueza de dudosa procedencia, busca casar a sus hijos con señoritas de apellidos, pues, compuestos, ¿no? Tenemos que luchar contra eso también, porque al final no son otra cosa que traidores. Por eso la resistencia contra la represión colonial permanece hasta ahora. Esa brutal represión de los colonizadores, de los invasores, también genera una mayor determinación para la resistencia. Eh, no hay mucha diferencia entre los españoles que llegaron con Pizarro, entrando a matar pueblos enteros, en Lima nomás, acá en Puruchuco, ¿no? Que era una zona de resistencia en Manco Inca, eh, y eso que está inclusive en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Se llegaron a encontrar restos de mujeres y niños, ¿no? Con huella de arcabuz por la espalda, ¿no? Es decir, los mataron corriendo, ellos huían, esa familia huía. ¿Qué diferencia hay con los asesinados en Juliaca? También asesinados por la espalda, ¿no? Desarmados. Ninguna, ¿no? El objetivo es diezmar, aterrorizar a la población. Sin embargo, no pueden. Sin embargo, la represión fortalece la resistencia en lugar de debilitarla. Y si no se fortalece es porque el miedo gana. Por eso eh, debe de ofrecernos esta rebelión de Manco Inca y de todos sus aliados lecciones valiosas para la lucha actual, ¿no? Que es una lucha de clases. ¿Qué podemos recoger? Ya a manera casi conclusión. Uno, la importancia de la unidad. Dos,
la importancia de la organización y la resistencia, ¿no? Como bien decía Mariátegui, inclusive hablando de él, ¿no? Estar en una agonía, que no es lo mismo que morir, ¿no? Agonía es seguir luchando, estar en inferioridad de condiciones, pero seguir luchando, ¿no? Eh, esa es la forma en que podemos enfrentarnos al sistema y en la búsqueda de un futuro mejor, ¿no? Para nuestros hijos. En este momento en que hay una explotación capitalista, principalmente, unida a otras formas de opresión feudal, ¿no? Eh, Están aliados, pues, estos señores que buscan volver a las misas en latín, ¿no? De espaldas y tener también a la población em, diezmada, en el sentido también de cobrar el diezmo, ¿no? De decir que es pecado o no, ¿no? Decir sobre las vidas, eh, que son formas, pues, medievales, ¿no? Está unido al gran capital. Eso también no es casualidad. Por eso, la unidad y resiliencia, que no es otra cosa que luchar, ¿no? Que resistir, eh, son fundamentales, pues, para las actuales lucha contra las opresiones y la preservación cultural, ¿no? Ejemplos, en Colombia existe un movimiento muy fuerte, ¿no? Justo tenemos un compañero por allá, ¿no? Compañero Diego, eh, está uniendo esfuerzos para enfrentar a la explotación y la opresión en defensa de sus derechos territoriales y identitarios, ¿no? Que eso también me llevó a la reflexión hace, hace unos días, ¿no? Sobre qué tipo de aparato productivo queremos tener, aparte de recuperar nuestra soberanía, que es una lucha, ¿no? Nuestra soberanía en nuestros recursos. Eh, y tenía una información de cuánto es, por ejemplo, el consumo de... Aquí está. Por cada tonelada de litio, que ahora es el mineral que está de moda, ¿no? Gracias al litio funcionan los autos eléctricos que va a ser, ¿no? El reemplazo de los autos, ya hay autos eléctricos, pero va a ser más, ¿no? El reemplazo de los autos de gasolina, ¿no? Con con las diversas crisis del petróleo que existen, ¿no? Eh, en Argentina, Chile, Perú y Bolivia, ¿no? Tenemos litio. Una tonelada de litio, para ser producido, necesitamos 2 millones de litros de agua. Es decir, para construir la batería de un coche que tiene 8 kilos de litio, necesitaríamos 16.000 litros de agua por coche. ¿Se imagina? Y ahora que las guerras del futuro, estamos a puertas, pues, de una guerra mundial, es evidente, ¿no? Ahora, como todo, hasta en eso estamos endeudados. Las guerras vienen, la guerra mundial parece que está viendo a cuentagotas, ¿no? Ucrania, Gaza, ¿no? Sudamérica puede ser el próximo escenario, ¿no? La India, China. eh, la lucha va a ser por el agua. Es un hecho el cambio climático.
Es un hecho que estamos entrando eh, por el cambio climático y también por el ciclo que tiene la Tierra, ¿no? Es ya temas más de ciencia. La Tierra pasa por periodos calientes y periodos fríos, ¿no? Vamos a entrar en un periodo caliente. Ya el verano, ya casi, el otoño no existe, ¿no? Es verano, invierno, y el verano a veces se prolonga, ¿no? Varios meses. Es parte de, ¿no? Las próximas guerras mundiales van a ser las guerras por el agua. No va a ser por el oro, no va a ser por la plata, no va a ser por el petróleo, va a ser por el agua. Y basta ver la pregunta, ¿no? Cae madura, ¿vale la pena? Si se acerca una guerra por el agua en un país como el Perú, con tantas sequías, con tantas heladas, eh, apostar por el litio, ¿no? Agotar 2 millones de litros de agua por cada litio, por cada tonelada de litio, cuando la gran mayoría de, del área rural peruano no tiene agua potable, ¿no? En la misma Lima, la tan mentada Lima, 2 millones de limeños no tienen agua potable, ¿no? Entonces, es un tema para reflexionar. Estos movimientos sociales que muchas veces ante ojos occidentales sorprenden, ¿no? La capacidad de adaptación, de resistencia. eh, Resisten, se adaptan porque usan métodos tradicionales y las nuevas tecnologías para resistir y para movilizar a la población. Eh, por eso, ¿no? Es importante eh, conocer nuestra historia, conocer nuestra cultura, leer a Juan José Vega, leer a Arguedas, ir a nuestras fiestas eh, de nuestros pueblos, ¿no? Es una forma vital de resistencia, ¿no? En México, los zapatistas, aunque bueno, ahí discrepo en lo posterior, ¿no? Pero como movimiento, los zapatistas, ¿no? Un ejemplo de autonomía y justicia social. Y nuevamente, ¿no? Integrar las nuevas tecnologías para la organización de los movimientos sociales, para que tengan mayor capacidad de alcance estos cursos que hacemos, que la idea es reproducirlo, es decir, cada uno de los actualmente 20, ¿no? Pueda reproducir, tenga la capacidad de cada uno de esos 20 dar, por ejemplo, este libro, ¿no? En sus comunidades y ahí ir multiplicando y multiplicando. Y, y que vaya engranándose en, en agendas que unan pueblos más que dividirlos. Y el principal, dentro de una lucha internacional, que implique también la solidaridad internacional, es la defensa de los recursos, ¿no? Porque al fin y al cabo, todas las luchas capitalistas, imperialistas, o producto del capitalismo y el imperialismo, y del colonialismo, que van de la mano, es por el despojo, ¿no? Es por el aprovechamiento de los recursos. Y tenemos que estar preparados. La capacidad del pueblo peruano y en general del pueblo, de los pueblos del mundo, ¿no? La gran mayoría de los pueblos oprimidos del mundo, que son el 80% de la población mundial. Imagínense si el 80% de la población mundial se uniera y se levantara, ¿no? No hubieran banqueros ni ejércitos que pudieran pudieran detenerlo, ¿no? Es, eh, es admirable. Eh, acá en Juliaca, que nos masacraron, que masacraron a nuestros hermanos, eh, ya se cumplieron 2 años, ¿no? De estos hechos y la gente sigue resistiendo, siguen conmemorando, ¿no? Siguen velando, siguen recordando, ¿no? Ya no han sucumbido ante el miedo,
la población, el pueblo de Palestino, ¿no? Después de menos de un año, o un año, haber diezmado el 20% de su población, la gran mayoría mujeres y niños, ¿no? ¿Se imaginan, no? Es como si en el Perú hubieran 3 o 6 millones de personas menos, ¿no? Eh, Después de reducir a escombros sus ciudades, lo están volviendo a construir desde el día uno del alto al fuego, ¿no? Es la fuerza que tiene el pueblo, la fuerza que tienen los oprimidos por el sistema es invaluable. Por eso es importante que en base a lo que hemos leído, tener presente que nos sirva para ahora y para el futuro, que la defensa de la tierra, la defensa de los recursos naturales es vital, que oponerse al extractivismo, a la destrucción de nuestra forma de vida, ¿no? Es importante, es trascendental. Y también eh, fomentar la solidaridad internacional. Actualmente, por ejemplo, ¿no? Nuestros compatriotas que están en diversas partes del mundo, esa solidaridad tiene que ser decididamente internacionalista, ¿no? Alianzas globales. Y así como nos solidarizamos entre peruanos, también solidarizarnos con otros eh, pueblos que pasan injusticias. Aquí nomás nuestros vecinos en Bolivia, ¿no? Espero que hoy día no le pase nada al compañero Evo Morales, ¿no? Que está con orden de captura y había un convoy, así como Dina Boluarte mandaba, ¿no? Sus convoyes desde Lima, desde Ica, a reprimir, igual están yéndose a la zona de Cochabamba, ¿no? Que es el baluarte de Evo Morales, cual Manco Inca en nuestra época, ¿no? Está resistiendo, claro, de otra forma, en, en el sur de Chile, ¿no? Bueno, el denominado Chile, ¿no? Que también es otro estado artificial, como Israel. Nuestros compañeros de la nación Gualmapu, ¿no? Los llamados mapuches, están en estado de sitio, un estado militar, policíaco. Es una Gaza, pero acá nomás al sur de América, ¿no? Hay muchos movimientos los cuales solidarizarnos y esa solidaridad se tiene que también transformarse en un apoyo más concreto, ¿no? Así como el gran Manco Inca unió a los Coyas, unió a, a las comunidades selváticas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, viene, que es otro tema, ¿no? Juan Santos Atahualpa, etcétera. eh, Nos toca ahora unir a nuestros pueblos, ¿no? Esa es la gran tarea, ¿no? Eh, que lo hemos visto en nuestra historia política actual, ¿no? Sino cómo se puede explicar que el presidente Pedro Castillo haya llegado al poder sin tener apoyo económico, sin tener apoyo logístico, solo con la fuerza del pueblo, ¿no? Y por eso, pues, lo derrocaron. Y eso nunca lo van a entender los que actualmente están celebrando, pues, un aniversario más de la Ciudad de los Reyes, ¿no? Y que traen una alcaldesa delincuente desde Madrid, ¿no? A volver a inaugurar una estatua que ni siquiera es, pues, del, del señor que dicen que está ahí, ¿no? Representado. Entonces, no es casualidad que vaya también de la mano. Esta historia clásica del Perú, ¿no? Que nos dicen que 180 españoles llegaron y destruyeron un imperio de 12 millones, y que más bien eran los mesías, ¿no? Prácticamente, y todos los apoyaron, ¿no? Pero totalmente falso. Son los mismos que sostienen
estas condiciones actuales en nuestro país, ¿no? No es casualidad. Y bueno, es lo que tenía eh, preparado en esta sesión final. Agradecerles a todos su presencia. No sé si hay preguntas, comentarios, Mávila. Gracias también por siempre apoyarnos y también la organización, obviamente, ¿no? De esta ya segundo libro que analizamos. Sí, gracias, compañero Harry. No sé si puedes leer las preguntas, están ahí. Sí, disculpe, justo se me había pasado una diapositiva. El Prezi a veces traiciona. Eh, Son dos puntos, ¿no? La defensa de los recursos y nuestros derechos. Es también un tema, porque nuestros derechos son derechos arrancados, ¿no? Del sistema, al sistema. Desde los derechos de las 8 horas, que ya nadie lo cumple, hasta nuestros derechos a vivir en paz, nuestros derechos a ser reconocidos, a no ser invisibles. Pero lamentablemente, estos derechos que son inalienables, ¿no? El derecho a un territorio, el derecho a tener, a vivir en los mismos territorios, a vivir con los mismos recursos naturales que vivieron nuestros ancestros o inclusive nuestros descendientes, hasta en nuestros descendientes, nuestra eh, antecesores incluso, ¿no? Porque, ojo, hablamos también de genocidios muy grandes en nuestro país, pero las poblaciones migrantes también, que se dedican en este caso a la agricultura, etcétera, eh, se vuelven parte de, ¿no? Frente a la explotación minera, la explotación petrolera, la deforestación de nuestros bosques, ¿no? Hay leyes. Actualmente no sé cuántos parques nacionales hay, ¿no? Por ejemplo, pero no se cumple, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, está prohibido en tema de recursos naturales la mina a tajo abierto, ¿no? Eh, Igual las leyes de consulta previa, ¿no? Que eso también lo vamos a ver acá, pero en territorios, por ejemplo, eh, a veces tenemos título de propiedad desde la época de la colonia, ¿no? Que reconoce derechos de propiedad desde la época precolonial, pero no lo respetan. Y no lo respetan porque no les interesa, ¿no? Porque la ley es letra muerta. Los derechos humanos, el reconocer, ¿no? La autonomía, la defensa de derechos territoriales, culturales, políticos, eh, reconocer también a los pueblos no contactados, ¿no? Que con un estornudo pueden morir todos, eh, no son respetados. La participación en toma de decisiones, ¿no? eh, esta, la ley de consulta previa, ¿no? Siempre le encuentran la maña. Son capaces hasta de fundar otra comunidad campesina y juntarlos, ¿no? Y hacerlos votar, le falsifican la firma, etcétera. Eh, Solo tiene que ser paliada con una organización política y también en la sociedad peruana en general, ¿no? Eh, que se termine esta medianía de ser apolíticos, que también, ¿no? Va de la mano con la pauperización de del día a día, ¿no? Solo vivir para trabajar y ser explotado y ganar para comer, ¿no? Eso también reduce al ser político que llevamos dentro, ¿no? Eh, a nivel de nación, es importante llamar a los que todavía no forman su conciencia social, ¿no?
Y luego de eso, de esa inclusión que viene desde nosotros, no esperar la inclusión social, ¿no? Desde arriba, ¿no? La inclusión de nosotros, más bien. En proceso de consulta previa, formular políticas públicas, etcétera, es un largo trayecto, ¿no? La justicia, la justicia para nuestros pueblos, la reparación por los abusos históricos. AMLO, por ejemplo, el presidente de México, bueno, el expresidente de México, eh, pedía al menos una disculpa de los reyes de España y nada, nunca llegó. Debería ser una reparación civil, ¿no? Como, como se hace en la actualidad. Eh, Se pide una reparación histórica, pero en vez de eso, eh, se construye una estatua, ¿no? Se regresa una estatua ahí en el centro de Lima, ¿no? La recuperación de las tierras, la compensación por daños ambientales, eh, los pasivos mineros, ¿no? Quien conoce el tema sabe cuántos pasivos mineros hay en el Perú, se van a eh, y que no han sido solucionados, la cantidad son miles de pasivos mineros. Esa tierra es una tierra muerta. Es la tarea y la defensa del medio ambiente, ¿no? Que, que no es solo el medio ambiente, es decir, las aguas, los cerros, la Amazonía, los campos de cultivo, sino es parte de la subsistencia, es parte de la supervivencia cultural, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Así como se burlaba Alan García, ¿no? Que decía, estos creen que los cerros, ¿no? Son dioses, por favor, ¿no? Eso lo dijo un presidente, qué vergüenza, qué vergüenza. Es parte de nuestra identidad, es un todo, ¿no? Por eso, y ahora sí, ese, ese buscar derechos, yo lo llamaría también derechos de la inmensa mayoría de la población, ¿no? La mal llamada población mestiza, ¿no? Ahora es el mestizaje, que es una falacia, pero nos han metido, ¿no? Ah, somos mestizos. En fin, una, la ley de consulta previa, ¿no? Lo hablamos hace poco, que no, en la práctica no lleva a cabo y no la llevarán a cabo, ojo, es como la ley del artista, ¿no? O la ley de las 8 horas, ¿no? ¿Se llevan a cabo? Eh, También, pese a estas olas reaccionarias, ¿no? Neoconservadoras, feudales casi, que quieren el retorno de la Inquisición, ¿no? Qué sé yo. eh, Se ha aumentado el reconocimiento y la visibilidad en la esfera pública de los pueblos originarios, de sus descendientes, y eso se vio también, pues, en el último proceso electoral, que creo yo será durante mucho tiempo, salvo una decisión, una acción decidida del pueblo, serán los últimos procesos transparentes, ¿no? Los siguientes, para nada. La cantidad, pues, de conflictos ambientales relacionados con la explotación de recursos naturales, ¿no? Lo que claro está, eh, es, es buscar el verdadero desarrollo sostenible, ¿no? La explotación racional de los recursos naturales. En fin, finalmente, ¿no? ¿De qué vale estas lecturas? Recapacitar en cuanto a nuestros derechos, recapacitar en cuanto a nuestra justicia, qué tipo de justicia queremos, recapacitar en cuanto a la defensa de nuestros recursos, para que al final, cuando se tome
el poder, tal como quiso hacer el gran Manco Inca, 5 siglos después, sea para una justicia social para el presente, ¿no? Para nuestra actualidad. Y, y es importante tener esa unidad para presionar y, es más, por eso digo que a veces menospreciamos, ¿no? De repente todavía se sigue teniendo un gen clasista, ¿no? Producto de nuestra herencia colonial. Menospreciamos mucho a nuestros hermanos bolivianos, ¿no? Y Bolivia con Evo Morales tuvieron un salto trascendental en su historia, ¿no? Por eso ahora es perseguido. Es decir, que los políticos, tal como pasó con el presidente Castillo, sean del pueblo mismo, ¿no? No solo presionar que los candidatos, ¿no? obtengan, incluyan las demandas que ya sabemos que nos van a traicionar, ¿no? El apoyo internacional, como bien señalé anteriormente, es necesario que se fortalezca. Y bueno, esa creo que es el objetivo final, ¿no? La recuperación y la lucha por el poder, porque sin poder las leyes van a seguir siendo letra muerta, sin poder los derechos van a seguir siendo aplastados, inclusive el derecho a la vida, y sin poder no, como bien señalamos en unos comentarios el día de ayer con otros compañeros, va a ser imposible de que estas lecturas, estos libros, este tipo de enseñanza sea masivo, ¿no? Se imaginen en nuestros colegios que, bueno, al menos mi generación, lo máximo que aprendimos fue los 14 incas, que en ese momento eran 14, ¿no? De memoria, ¿no? Eh, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoquiyupanqui, Maitacapac, Inca Roca, Yahuarhuaca, Huiracocha, Pachacuti, que ya me estoy olvidando ya de los 14, pero más no, ¿no? Y ahora ni que se diga, ¿no? Casi casi dicen Inca Cola, ¿no? No, totalmente desarraigados. Eh, una reforma educativa real no va a ser posible sin la conquista del poder. Y bueno, ahora sí, disculpen, me había olvidado de algunas partes. Vamos a leer los comentarios rápidamente porque creo, bueno, son las 10, hemos empezado, estamos dentro de la hora. A ver, eh, saludos. A ver, ¿cómo descolonizar las mentalidades peruanas? Bueno, la descolonización parte también por entender en qué sistema estamos, ¿no? Estamos en un sistema capitalista, imperialista. Una vez entendiendo que estamos en un sistema mundial, eh, que no viene de hace 30 años con el Internet, sino viene desde hace 500 años, ahí se comenzó a globalizar eh, el mundo o el occidente, ¿no? Llegó a tener hegemonía, porque hace 500 años Occidente Europa era uno más en el mundo. Eh, una vez que entendamos que estamos en un sistema así, una vez que entendamos que no vamos a tener nada bueno ese sistema, que va a ser siempre de explotación, nos va a dar el papel de sumisión, ¿no? Eh, ahí recién podemos descolonizarnos, ¿no? Y eso se hace con educación, y en estos casos con autoeducación, ¿no? Y hacer, hasta que se tome el poder, tiene que ir de la mano, eh, una educación paralela, ¿no? Así sea en catacumbas. Bueno, es una especie de catacumba lo que hacemos aquí, solo que de forma virtual, ¿no? Casi lo hacemos a escondidas. A ver, otra pregunta. Los primeros extranjeros muerte con su empeño civilizatorio, ¿de cuánto fue la gran pérdida? Eh, en cifras, bueno, en cifras el 90% de la población de ese momento, ¿no?
en solo 4 décadas. Y eso se está totalmente probado. De 12 millones de habitantes aproximadamente, en 40 años había ni... eh, no, y eso que 90% me quedó corto. No, no se llegaba al millón ni por lejos, ¿no? En solo 40 años, imagínense. Y la gran pérdida es la pérdida de nuestra autonomía, ¿no? Porque al final los grandes imperios, los grandes estados que se sucedieron en nuestro territorio desde la primera llegada, ¿no? de las poblaciones al continente, que lo hemos visto cuando tratamos el libro de Lumbreras, era un proceso histórico autónomo, ¿no? Los incas no sabemos si hubieran durado 100 años, 200 años más, o si hubiera caído el imperio y hubiera habido distintos reinos, no lo sabemos. Pero desde la llegada de los españoles, eh, pues seguimos siendo una colonia, ¿no? El, ah, el empeño civilizatorio, diría más que civilizatorio fue, y quizá ellos en ese momento no se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué papel tenían? Era la introducción del continente a la acumulación originaria del capital, ¿no? Eh, Fue ese su papel en la historia. Y dicho sea de paso, y con esto eh, son varias preguntas aquí del señor Solar Power Photovoltaic. Supongo que tiene energía solar ahí, su empresa. En fin, es, España no existía a la llegada de los invasores, ¿no? Que dicho sea de paso, llegaron, como ya hemos visto, por medio de una empresa, ¿no? Fue bastante mercantil. No vinieron acá los ejércitos regulares, ¿no? Que estaban en grandes guerras allá en Europa contra los mismos reinos eh, eh, europeos y también contra los turcos otomanos, por ejemplo, ¿no? En esos años. Eh, España no existía. España tuvo que invadir todo el Abya Yala para que España sea lo que es ahora, ¿no? Es más, y con esto cierro, porque historia española es otra cosa, ¿no? También estamos capacitados para narrar esa historia. Tuvo que reprimir a las poblaciones rurales, ¿no? Los comuneros de Castilla, si la memoria no me falla, fueron la clase campesina que se levantó y fue reprimida a sangre y fuego. Tuvo que despojar de sus tierras a los denominados reinos moros, que estaban 700 años ahí, en ese territorio, ¿no? Y que llevaron a un nivel de civilización que los reinos visigodos, qué sé yo, ¿no? Los reinos cristianos ni por asomo tenían, dicho sea de paso, ¿no? Eh, y también tuvo que apropiarse de la riqueza de los judíos sefarditas, ¿no? Que, dicho sea de paso, no son los mismos que los askenazis, ¿no? Que más quedan como la última frase de la expresión que la primera, ¿no? Que ellos sí son pues de la Rusia, la Polonia, y que son los que están en el actual estado artificial de Israel, ¿no? Los despojaron de sus, eh, de sus riquezas, ¿no? Los judíos askenazis, los judíos sefarditas, ¿no? Que eran pues judíos moros, no moros, hispanos, ¿no? Más que moros, disculpen, eran de la misma Palestina, ¿no? En fin, eh, España nos debe su existencia, más bien. No solo nos debe el oro, ¿no? Así que bueno, es un tema ahí para conversar. Eh, ah, a ver, los oráculos. Mm,
Es un tema que podríamos ver en otro espacio porque nos demoraríamos mucho para explicar. El sistema de oráculos, eh, claro, está el nombre oráculo viene pues de la cultura griega, ¿no? El oráculo de Delfos, ¿no? Eh, En el Perú también tenía un sistema de oráculos, Pachacamac, era el más importante a la llegada de los españoles, pero era también político. Eran distintas huacas que tenían un poder religioso, pero principalmente político. Eh, Cada huaca asociado a un curacasco, a una nación, a una cultura, ¿no? Y que iba inclusive con sus ancestros, con los malquis, ¿no? Los malquis también luchaban en las batallas, ¿no? Eran llevados en andas. Eh, Era todo una organización religiosa, pero obviamente también política, ¿no? Eh, Era una sociedad bastante compleja, la sociedad andina, y lo sigue siendo, dicho sea de paso. A ver, eh, y claro, es conocido el, el oráculo de Pachacamac. Son dos historias que, bueno, no sé si tengo tiempo, Mávil. Me gustaría contar o de repente ver, de repente un capítulo, ¿no? En sesiones posteriores. Una que el oráculo de Pachacamac le señala la existencia de estos invasores, pero le da el mal consejo a Atahualpa, ¿no? Le dice que vienen son de paz, ¿no? Cuando Atahualpa es capturado, ordena la muerte del sacerdote que estaba en Pachacamac. Y el otro es un hecho que me gustaría en algún momento que sea televisado, ¿no? Que así como vemos fue Juego de Tronos, qué sé yo, ¿no? O bueno, Juego de Tronos es fantasía, pero bueno, bastante inspirado en la historia medieval europea, pero qué sé yo, o esta tontería de 300 que me parece bastante racista, dicho sea de paso. Una, pero sobre estos periodos. Hay una escena que narran los cronistas de la resistencia, es decir, los cronistas, los antiguos Quipucamayuk, ¿no? Los pocos sobrevivientes, narran que durante el Capac Inti Raymi, en periodos del Inca Huayna Cápac, eh, su, su ave sagrada, no recuerdo ahorita qué tipo de ave es, águila arpía, no, creo que no es águila arpía, es atacada en el aire por otras aves y cae en plena plaza, muerta. Y el oráculo, ¿no? Señaló que era un mal presagio, ¿no? Era la caída del imperio. Esa escena, por ejemplo, en una serie, una miniserie, sería genial, ¿no? Eh, Era un tema bastante importante, de las profecías, ¿no? Los Viracocha es una profecía, por ejemplo, que los Viracocha van a regresar. Por eso se eh, usurparon el nombre de Viracochas, no solo de Viracochas, sino también de Tunupas, ¿no? El dios de los truenos, ¿no? Simularon que eran truenos los arcabuces, ¿no? Eh, Primeros globalistas, más que globalistas, globalización. Globalistas, eh, ese concepto es un concepto para mí de la posverdad, pues, ¿no? El sistema capitalista es muy ingenioso, dicho sea de paso, ¿no? Es una arpía. Eh, 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 Te crea estas posverdades para ellos mantenerse, más bien. No es que desconfíen de los que les hablan de la Agenda 2030, los globalistas, que son antisistemas. No hay nada más pro sistema que ellos. El señor Trump, que hoy día va a asumir la presidencia, de los Estados Unidos, pues no hay persona más capitalista que él, ¿no? En fin, a ver, gracias por las palabras. Mávila señala, ¿no? En el 2020 el agua entró a cotizar en la bolsa de valores, alcanzando $499,83 en su primer mes, ¿no?
Ya es una commodity, ¿no? Es una fetichización de los recursos más importantes para nuestra supervivencia, ¿no? Imagínense. Ya está igual que el petróleo y el oro. Moisés desde Caral, por ejemplo, ¿no? Y eso yo diría que ya no enseñan los colegios y civilizaciones ni siquiera europeas o asiáticas, ¿no? Es un saludo a la bandera la enseñanza de la historia. Y claro está, debemos de comenzar a enseñar nuestra historia, que obviamente por los hallazgos arqueológicos es mucho más compleja de lo que se pensaba hace 30, 40 años, mucho más compleja de lo que pensaba el gran Julio Cetello, o más que, sí, y temprana también, ¿no? Eh, eh, Ahora, tranquilamente, tenemos 1000 años más de conocimiento en cuanto a procesos civilizatorios en nuestro país. Y me quedo corto si decimos 1000 años más de conocimiento. Ah, bueno. Sí, no hay más preguntas, Mávila. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ya pasamos a la segunda etapa. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias a todos por estar acá presente. Y vamos a entonces